Pero ese tiene que comer hoy. Ok, buen día, chicos. ¿Me confirman, por favor, que me están escuchando? Buenos días, profe. Profe. Hola, Raúl, Marisol, Patricia. Pues sí me Buenos escuchan, días, ¿no? profe. Buenos días, Jorge Luis. Sí, se le escucha, profe. Ok, perfecto. Esperemos un minuto a ver si es que nos faltan unas pocas personas para que entren y empezamos. Ok, creo que estamos ya la mayoría. Bueno, espero que estén bien, chicos, que todo haya salido bien esta semana. Yo he subido ya he revisado sus tareas, ya tienen su nota en la plataforma. La mayoría tienen una muy buena nota.
Quizá hubiese esperado un poco más de profundidad, sobre todo en la última pregunta. Quizá hubiese esperado como mayor reflexión, pero de todas maneras yo sé que son trabajos que no necesariamente involucra mucha reflexión, y sobre todo porque están todavía en niveles bajos de la carrera, entonces hace tomada en consideración eso. Pero, perdón, ahí la mayoría tiene muy buenas notas, entonces si quieren ver su nota, pues solo entren al sistema y si tienen alguna consulta, con gusto me la hacen, ¿no? Me la pueden hacer por Teams, por cierto. Funciona muy bien Teams, ha estado funcionando muy bien. Y eso me recuerda también que no se olviden que tenemos tutorías los lunes, ¿no? Lo que quiere decir que el que, o los que necesiten tener algún tipo de tutoría me avisan durante la semana y entonces en el horario que esté establecido, que les he puesto en el Teams también como mensaje, me avisan y podemos entonces organizar, puede ser grupal o individual, pero podemos organizar alguna tutoría si es que necesito. ¿Okay? Voy a compartir con ustedes perdón, lo que vamos a hacer durante esta semana, es decir, durante estas 2 semanas que nos tocan, ¿no? Y, vamos a ver. Entonces, ustedes ya han hecho la primera tarea que está involucrada en el tema introductorio, que es sobre la historia como ciencia. Por cierto, ustedes ya tienen acá los videos de las clases pasadas, ¿no? La clase del 20 de mayo y la del 27 de mayo, ¿no? Entonces, ustedes si quieren revisarla, ahí están las clases. Si es que, pues, quieren revisar otra vez lo que hemos dicho. Y para estas 2 semanas que vienen, tenemos estas 2 lecturas. Ahora, prefiero que empiecen con esta, que dice las primeras civilizaciones, ¿no? Entonces van a darle clic ahí. Ustedes verán acá el link para que puedan descargarse la lectura. Depende del navegador también, tal vez ustedes se les abra en otra ventana, ¿no? Yo voy a ver si es que puedo compartirles ya la lectura. Déjenme ver. Sí. Esta es la lectura programada, ¿no? Y son 56 páginas, no es mucho, la verdad. Pero va a llevar un poco de tiempo. Lo que vamos a hacer es que les voy a dar 2 semanas, quizá un poco más, de tiempo para que hagan esta lectura. Son 50 y pico de hojas, pero es mucho. No, en el prefacio pueden obviarlo y empezar desde el capítulo 1, ¿no? Perdón. Y lo que vamos a hacer entonces para esta lectura es aquí ustedes van a hacer un resumen de 1500 a 2000 palabras de la lectura. Ahora, en este resumen, obviamente, no quiero que, yo ya lo he dicho esto antes, pero hay que tenerlo en cuenta. No quiero que ustedes pues vayan a copiar párrafos enteros, ¿no? Que vayan a hacer solo copia de párrafos y creer que ya el trabajo está hecho. No, sino que tienen es que leer, ponerlo con sus propias palabras, lo que han leído, y y hacer el resumen, ¿no? Entonces, pues, la nota también tiene que ver con este aporte o este esfuerzo que ustedes hagan, ¿no? Entonces, si no estoy mal, ahí está, tienen 6 capítulos. Me parece que son 7 a la final. No, son solo 6. Entonces son 6 capítulos de las primeras civilizaciones, que es el tema que hemos empezado ya a ver. Entonces, esta es la lectura, ¿no? Vamos a
vamos a hacer de una vez con ustedes lo de la tarea. Entonces, aquí está la tarea. Entonces, vamos a crear la tarea. No se olvide que es la lectura de las primeras civilizaciones, todavía no de Antiguo Oriente. Eso lo haremos un poco después. Entonces vamos a abrir en tarea. Resumen de lectura, ¿no? Resumen entre 1500 a 2000 palabras. Ahora, es importante que ustedes también tomen en consideración que la prueba del primer parcial tiene que ver, claro, va a tener que ver con las clases que estamos viendo, pero también tiene que ver con las lecturas que están haciendo. Lo que quiere decir que, pues, por lo menos cuando yo envío a leer el propósito central, no es tanto que ustedes hagan la tarea, ¿no? En resumen, sino el propósito central es que ustedes ya vayan preparándose. Les estoy obligando a que se preparen, pues, para la prueba, ¿no? Las pruebas que vendrán. Entonces, vamos a ver. Fecha de entrega. Hoy estamos en 3. Lo dejaríamos entonces para el 18. Vamos a ponerlo 18 a las 11 de la noche. La fecha límite, que sería 19. ¿Listo? Vamos a ver cómo sale. Ok. Está y entonces ahí está, ¿no? Está su deber ya en la plataforma. Entonces tienen 2 semanas para hacerlo. Como es una lectura un poco más larga que la anterior, entonces tienen 2 semanas. Y está hecho. Ok, ¿alguna pregunta si tienen de esta parte del deber o ha quedado claro? Creo que está claro el deber, profe. Ok, Raúl, gracias. Entonces estamos bien. Ahora empecemos ya con nuestra clase, la clase de hoy, ¿no? Quiero preguntarles primero, en forma general, ustedes ya han hecho la lectura, ¿qué les ha parecido la lectura? ¿Qué comentarios tienen ya, no, ya de forma general, ¿no? ¿Qué tal las conclusiones del autor? ¿Qué les ha parecido la forma en la que ha sido escrita? Si es que tienen alguna crítica también de la lectura, claro, es pertinente que se la haga, entonces les escucho. ¿Nadie? Ja. Ja, ja, ja. Claro, esta es mi clase favorita, ¿no? Ok, entonces supongo que la lectura ha estado bien, que no hay ninguna conclusión, que todo es perfecto en esta clase. Profe, yo tengo una pregunta. Ok, Brian. Ya, en la lectura pudimos observar, o sea, destacamos que a la historia le daban como ciencia y como arte. En tanto, a la ciencia también había una materia muy importante que era la filosofía, que daba su característica de qué era ciencia. Yo tengo una pregunta, profe. ¿La historia se contrapone al concepto de filosofía? No, son complementarios. Pues mira, tu apreciación es interesante porque la historia es el intento de reconstrucción de momentos hechos, ¿no? Pero la filosofía es poder entender esos momentos dados, ¿no? Es decir, ¿cómo entiendes lo que ha pasado en la Segunda Guerra Mundial? ¿Cómo entiendes lo que pasó con el Imperio Musulmán, ¿no? ¿Qué características culturales había? Como para poder apreciar cuáles eran sus ideas metafísicas, ¿no?
De hecho, eso es una de las partes que vamos a ver hoy, sobre todo con, con las primeras civilizaciones, con Babilonia y ah, y con los sumerios. Y cuáles eran esas ideas que están por detrás, ¿no? De las decisiones que tomaban o de las acciones que realizaban, ¿no? O sea, son complementarias al fin y al cabo, pero quizá la filosofía tiene un fundamento mucho más interesante, que es el fundamento de la duda, ¿no? De la crítica per se, no la duda por sí misma o la crítica por sí misma, sino la duda en tanto y cuanto uno puede encontrar la verdad. La crítica en tanto y cuanto uno pueda encontrar la verdad y no solo lo que se nos ha venido entonces contando en la historia, ¿no? No solo lo que se nos viene diciendo en los libros de texto o lo que se nos diga en las clases, ¿no? Sino, o incluso en nuestras reuniones familiares. Quizá, quizá hay espacios también prudenciales para hacer esto, pero la filosofía provee de estas herramientas que ponen la duda sobre lo que culturalmente está aceptado. Y esto creo que es supremamente importante, ¿no? O sea, vamos a ver, solo un ejemplo así medio rápido, ¿no? Todos están hablando sobre la muerte de George Floyd, este afroamericano que ha sido asesinado por un policía blanco, ¿no? Entonces, así como movimiento cultural, sale todas las versiones en contra del racismo, de la institución policíaca y bla, bla, bla. Porque lo que haría un pensador es, a ver, esperen, detengámonos un segundo. No necesariamente tenemos que ir con los movimientos culturales, porque además que los movimientos culturales generan un sentimiento de pertenencia, ¿no? Te sientes tan perteneciente a estos movimientos culturales que también genera un sentimiento de poder y de transformación. Crees que lo que estás haciendo es fundamental para la historia del país. Entonces, sin ningún tipo de reflexión, te involucras en lo que pasa en la cultura, ¿no? Pero vamos a ver, dices un pensador, vamos a pensarlo primero, ¿no? ¿Será que en verdad hay racismo? Okay, pero no necesariamente estoy proponiendo una respuesta y no. Dice, sí, algunas personas de la policía son racistas, ok. Podría ser que la respuesta sea afirmativa. ¿Será que hay racismo institucional? O sea, que la institución está fundamentada en la idea de la discriminación a las personas por raza. Ya la duda empieza a aumentar, ¿no? Porque entonces vas a las escuelas policiales, vas a las normativas, vas a la institución en sí misma. A ver, encontremos alguna evidencia de que la institución está basada en el racismo. La duda aumenta mucho más, ¿no? Y luego te complicas mucho más cuando dices, bueno, ¿será que es necesario en nuestra protesta? ¿Será que es necesario quemar negocios de otras personas? ¿Será que es necesario quemar las casas de otras personas? O lo que pasó en Chile, ¿no? ¿Será que es necesario en nuestra protesta quemar las iglesias? Entonces la duda aumenta muchísimo más. Entonces creo que esa es la funcionalidad de un pensador, ¿no? Un pensador en la historia, un pensador en la filosofía, ¿no? No dejarte llevar necesariamente por, por el movimiento cultural del día, ¿no? Es decir, nos han aumentado los precios de la gasolina, vamos entonces al paro. ¿Okay? Piénsalo un segundo, vamos a ver, pensemos primero el sentimiento de pertenencia pues tan poderoso que nos dejamos llevar rápidamente por los movimientos culturales. Y dice, bueno, pensémoslo primero, ¿está bien lo que está haciendo el gobierno o está mal? Y si tú dices, bueno, lo he pensado y sí está mal, ok. Las siguientes preguntas son importantísimas, ¿no? ¿Será que es justificable que yo en esa revuelta que estoy haciendo en contra del gobierno tengo que atacar a la gente que sí quiere trabajar? Que tengo que destruir los negocios de los que sí quieren trabajar, que tengo que bajar las llantas de los que quieren movilizarse.
o sea, la duda, como digo, aumenta mucho más y me parece a mí que el comentario de Brian es pertinente, sobre todo porque por lo que vivimos, ¿no? Vivimos todos estos años. A veces es muy fácil, el sentimiento de pertenencia también genera un romanticismo tan fuerte. Crees que o sea, se genera esta idea de que tu acción va a cambiar la historia de la humanidad. Es muy dudoso eso, ¿no? Lo que cambia la historia de la humanidad son las ideas y las ideas puestas en acción. Pero crees que tu acción va a quedar... Es que es el romanticismo que se genera en estos movimientos culturales también, ¿no? Es un sentido de pertenencia, un sentido romántico, de que las cosas van a cambiar. Nos enamoramos entonces del movimiento sin pensar, retroceder y pensar qué es lo que realmente está pasando, ¿no? Ok, gracias, Brian. Creo que Karen o Catherine, alguien había alzado Yo, por ahí la mano. Sí, Catherine. yo le hablo. Lo que a mí me resultó interesante y quería hablar era de la resolución de los conflictos historistas de los cientistas. Ujú. Pero ahí me llamó la atención de los presentistas, porque dicen que los presentistas oponen un punto de vista subjetivo relativista. Ellos, ya que estudian solo el presente, estudian una filosofía del presente. ¿Cómo hacen ellos para analizar la historia viendo desde un punto de vista subjetivo realista? Eso no lo entendí muy bien, profe. Ok, mira, que la argumentación va más o menos por ahí. Dice, entonces, yo ya creo que les había dicho en la clase pasada que hay esta escuela que es de la historia actual, ¿no? Que es tratar de generar la historia o estudiar la historia desde la actualidad, es decir, qué está pasando actualmente, ¿no? Con las herramientas de la historia. Y entonces nosotros sí hemos hablado como en la primera clase de esta imposibilidad, pongámoslo así, como este objetivo metafísico de tratar de ser objetivo con la historia, ¿no? Pero claro, tienes entonces la otra versión que se opondría a este objetivo y diría, bueno, es imposible ser objetivo, es imposible sacarle al sujeto de contar la historia. Y como es imposible sacar al sujeto, lo que el sujeto va a hacer es contar la realidad que ve. Entonces ahí lo que tienes es que el sujeto cuenta la realidad que está viendo, ¿no? Y la cuenta entonces obviamente desde su punto de vista. Aquí, claro, hay varios problemas, ¿no? Que se ha cambiado el propósito central o se cambia, y este es un peligro, claro, con este tipo de escuelas, se cambia el propósito central de la historia, ¿no? El propósito central de la historia es encontrar la verdad y contarla. Ahora dices, yo la estoy contando desde mi punto de vista, sí, obviamente, sí, pero estás en el intento de encontrar la verdad, en el intento de ver qué es lo que realmente pasó. Ahora, desde esta otra escuela, este objetivo como que queda subrepticiamente ahí en el medio, ¿no? En el diálogo. Pero el objetivo central es, voy a contar la realidad tal como yo la veo, ¿ok? Pero hay la problemática, ¿no? Es decir, no existe entonces ese esfuerzo para encontrar elementos en los cuales tú puedas construir completamente para el intento de reconstruir los eventos que han pasado y de esa forma intentar llegar al objetivo que es contar la verdad. Entonces ya el objetivo no es contar la verdad, sino el objetivo es contar los eventos como yo los veo, ¿no? Entonces, pero es como yo lo veo, o sea, ¿qué problemática hay? Creo que la problemática mayor es que queda, como digo, este objetivo central de la historia queda como subrepticiamente escondido. Si lo que yo veo es la realidad y la realidad es la verdad. Por ahí, como pensador, tenemos que retroceder un poquito. ¿Será que lo que yo veo es la verdad? Eso tenemos que ser muy, muy, muy cuidadosos con eso, ¿no? ¿Será que lo que yo siento es la verdad? Si hablamos de sentimientos, pues ahí todos sentimos cosas diferentes y creemos que esa es la verdad, ¿no? Creo que por ahí va, Catherine, la reflexión. Sí, 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 por ahí va, profe. Entonces, el historiador, el papel que juega el historiador
obviamente no sería de basarse en esta filosofía prácticamente, pero ¿por qué le cita en una parte, no, o sea, ¿por qué le cita en el texto sobre los presentistas? ¿Solo porque es una filosofía de tiempo? Porque tenemos que aprender de todo, Catherine. Tenemos que Ah, saber que hay gente que, o sea, aquí en historia, como en cualquier otra de las áreas de conocimiento, hay todo tipo de escuelas, ¿no? Entonces, de hecho, algún dato les contaré. Hay incluso historiadores que niegan el holocausto, mira, y que son gente que son muy famosa, ¿no? Como John Caldwell, un historiador inglés, y niega el holocausto, que la persecución a los judíos nunca existió, y es reciente, ¿no? Él sigue todavía, me parece que sigue vivo, tendrá unos 80 años, creo que sigue vivo, entonces sí, hay que aprender de todo, pues porque necesitamos estar preparados, ¿no? Si vamos a tomar, por ejemplo, el punto de vista de los presentistas, ok, tienes que estar preparado a justificar a justificar por lo menos por qué no estoy, por qué mi intencionalidad no es buscar la verdad. Entonces, que sí estoy buscando la verdad a través de mi perspectiva. La verdad está fuera de la perspectiva, por eso es un ente ontológicamente fuera e intentas buscarlo porque tú no lo tienes, ¿no? Entonces, creo que ahí, Catherine, gracias. Carlos, ¿Profe? Sí, profe. da, Raúl, ¿es algún comentario de lo anterior o...? No, pero sí iba relacionado con lo que usted Ok, decía. dame un segundo, Raúl. Si no olvides, por favor, tu comentario. Ya, Mantengo profe. ahí y ya te doy la palabra. Carlos, por favor. Ya. Bueno, profe, con respecto a lo que dijo, por ejemplo, de este caso que ejemplificó de las manifestaciones en Estados Unidos, pero relacionándolo con la lectura incluso, este papel del historiador que se recalca en la lectura, que es difícil, porque me recuerda una pregunta, ¿cualquiera puede hacer historia? Era un dilema que se presenta al inicio de la lectura y se lo va desarrollando. Pero, por ejemplo, este caso de las manifestaciones en Estados Unidos, si bien es cierto, se habló de la institucionalización, por ejemplo, de la violencia o del racismo como tal, usted lo manifestó, pero esta dinámica de masas resulta complicada de entender porque la gente termina predicando una cosa y haciendo otras. Y lo digo desde el punto de vista institucional en sí. Hablamos de que, por ejemplo, la policía debe proteger y servir. Sin embargo, en países, digámoslo así, latinoamericanos, incluso sigue siendo un medio de represión. En Estados Unidos, creo que eso le ha colmado a la gente. Y estas protestas que obviamente se han bifurcado a otras aristas y terminan, por ejemplo, luchando contra la propia iglesia, creo que refleja eso también. Es decir, la policía como institución tiene unos predicamentos, pero en el ejercicio terminan a veces haciendo otros. La iglesia como tal tiene unos predicamentos, pero eso no les exenta de que ha habido violaciones de niños, por ejemplo, y de la pedofilia que hay. Entonces yo quería relacionarlo desde ese punto porque esta dinámica de las masas es complicada de entender porque imagínense en este periodo de 2 semanas que se ha vivido muchas cosas, la gente da mayor preponderancia a este romanticismo de la violencia y no, por ejemplo, a cosas que están cambiando la historia, como la apuesta de Elon Musk por la colonización espacial. Entonces, indirectamente, este periodo es importantísimo y no sé si históricamente lo vayamos a narrar con sentimentalismo, con romanticismo, porque desde mi punto de ver, probablemente el hecho de la colonización espacial es más importante que algunas protestas, pero la gente y el historiador tiende a llevarse por esos vicios en ocasiones. Entonces, como usted decía, hay personas que niegan el holocausto, hay otras que la defienden. Quién sabe, de aquí a unos 20 años, probablemente estas cosas que estamos viviendo estas 2 semanas igualmente se describan con características distintas. Sí, Carlos, creo que es importante, mira lo que acabas de decir. Hay algunas cosas, a ver si puedo referirme a lo más importante. Entonces, mencionas sobre la problemática de las masas, ¿no? Sí, las masas son muy complicadas de entender. Déjame mencionar, quizá hay un par de pensadores que nos podrán ayudar a entenderlo, ¿no? Entonces, mientras estabas hablando, estaba buscando la imagen, voy a compartirles acá, de Gustave Le Bon, ¿no? Gustave Le Bon es un pensador, ojalá lo estén viendo,
Es un pensador de raíces francesas que hace un análisis muy interesante, ¿no? Gustave Le Bon menciona que mientras el número de personas va aumentando en las masas, la racionalidad va disminuyendo. Entonces se convierte como una curva, ¿no? Mientras más gente hay en una masa, menos racionalidad existe. Y esto se convierte entonces en una realidad cuando analizas situaciones como, por ejemplo, las barras bravas, ¿no? Las barras bravas en los estadios, por ejemplo, ¿no? O sea, si tú vas a los estadios de Barcelona o del Emelec, y resulta que hay tanta cantidad de gente que pierdes tu individualidad y pareciera que de cierta forma tu individualidad también empieza a inhibir tu responsabilidad como individuo. Entonces tú lanzas una piedra, como estamos todos en la multitud, no sabes quién es el que lanzó la piedra y al fin y al cabo tu responsabilidad entonces empieza a diluirse. Y como tu responsabilidad empieza a diluirse, estás dispuesto a hacer más cosas, ¿no? Ya no vas a lanzar solo una piedra, ahora vas a lanzar varias piedras, ahora vas a dar también un puñete. De hecho, déjenme les cuento ahí, esto pasó hace muchos años ya, pero estábamos jugando básquet en una cancha, ¿no? Y pasó algún problema, tú sabes, ahí siempre hay en el básquet estos conflictos, entonces entre los dos grupos estábamos argumentando, ¿no? O sea, estábamos como discutiendo de lo que pasó, pero digo, discutiendo como se discute en el básquet, ¿no? O sea, nada del otro mundo. Y como ya había mucha gente, entonces, bueno, digo mucha gente, unos 5 a 10 personas de cada lado, uno del otro lado lanza un puñete. Y adivinen a quién le cogió, me cogió a mí, ¿no? Entonces, y yo sí vi quién era. Y entonces ahí sí le empecé a reclamar y le empecé entonces ¿no es cierto?, a tratar de ver qué está pasando, ¿no? Y claro, entonces solo para lo abstraes un poco, pues claro, es que y claro, cuando ya lo confronté, estaba como tranquilo, ¿no? O sea, no se hacía loco, yo no fui. Pero eso es lo que pasa en las masas, ¿no? Pierdes tu sentido de responsabilidad y en este sentido, en esta pérdida de sentido de responsabilidad, te cubres con la culpabilidad de las masas. No es culpa de un individuo, es culpa de la masa. ¿Y cómo vas a generar entonces una reacción contra la masa si es que hay gente que nunca hizo lo que hizo o lo que hicieron otros, ¿no? Entonces, me parece a mí que esa es una de las reflexiones más importantes de Gustave Le Bon, ¿no? Es decir, que somos animales, nos convertimos en unos animales irracionales en la masa, ¿no? Otro de los pensadores también, mira, importantes es Jordan Peterson, y él menciona, y él es actual, ¿no? Él está vivo, de hecho, casi muere eh, por un problema de, de una enfermedad autoinmune que tiene, pero bueno, lo tenemos todavía vivo. Entonces, él menciona que la irracionalidad puede llegar a tal punto que eres casi, te conviertes en las masas, ¿no? Te conviertes en un amante de la lealtad a la masa. Es decir, ya no es, entonces tu sentido de valores cambia, ¿no? Ya no es la lealtad a los valores tradicionales, pongámoslo así, como la verdad, la libertad, la, la, la protección de la vida, sino que ahora tu valor central es la lealtad a la masa. O sea, en tanto y cuanto tú seas leal a la masa, tú, tus acciones son justificables, ¿no? Esto lo puedes ver también incluso en los juicios de Nuremberg, ¿no? En estos juicios que se realizaban a los alemanes que sí sobrevivieron y que sí los cogieron en 1948 en Israel, ¿no? Entonces tú ves que estos alemanes, estos militares, pues creían que estaban haciendo muy bien. De hecho, el juicio más famoso, que es el juicio de Adolf Eichmann. Déjenme, ya que estamos acá, les voy a mostrar cómo se ve Adolf Eichmann para que lo puedan ver. Sí, acá está. Ok.
Entonces, ahí está, ¿no? Adolf Eichmann. Es quizá el juicio más famoso de la centuria, ¿no? Entonces, lo encuentran en Argentina, es todo un dilema, como lo sacan de allá, el gobierno argentino se enoja por la soberanía, bla, bla, pero los judíos sabían que nunca lo iban a entregar, entonces tuvieron que sacarlo de Argentina sin que el gobierno se dé cuenta, lo llevan a Israel, lo enjuician, y lo que dice Eichmann en el juicio, por cierto, los videos están ahí, déjenme ver si es que podemos encontrar acá los videos. Sí, sí hay algunos de ellos, pero hay videos completos de sus juicios, ¿no? A ver acá. Sí, hay videos completos del juicio y ustedes lo pueden ver. Mira, acá está. Bueno, esto es un documental, pero hay videos completos del juicio y tú puedes ver que Eichmann decía que él estaba convencido de que lo que estaba haciendo, lo estaba haciendo bien. Bueno, ahí está una publicidad. Que lo que estaba haciendo, lo estaba haciendo muy bien. O sea, que en tanto y cuanto él era fiel, era leal al Führer, era fiel y leal al líder máximo, todo lo demás se justifica, ¿no? Entonces, pasa casi de forma similar, ¿no? Tanto y cuanto tú seas leal a la masa, todo lo demás es justificable. Es decir, eres leal a la masa, a la marcha en contra de lo que tú quieras, ¿no? En contra de lo que sea, y en contra de lo que sea, destruyes casas, iglesias, la masa te lo va a justificar. Es porque eres fiel a nosotros, entonces te lo justificamos. Pero bueno, eso por el lado de la masa, ¿no? Por el otro lado, mira, claro, tú dices, es la causa y la reacción, sí, como historiador dices, bueno, la causa es esta muerte, de este afroamericano, y la reacción que ha generado es esto. Y esto está muy bien, o sea, lo cuentas como historiador, lo cuentas como, incluso dices, como pensador social, esto es lo que está pasando. Ahora, si quieres ser un poco más profundo, dices, ok, esperemos un rato y veamos. ¿Será que primero, será que es justificable? ¿Será que la muerte del afroamericano justifica que yo vaya a casas de personas que no tienen nada que ver con el asunto y queme sus casas? ¿Será que es justificable que yo vaya a negocios de personas que no tienen nada que ver con el asunto y los queme? Incluso, o con las iglesias, ¿no? Incluso uno puede complicarlo un poco más y decir, ¿será que es justificable que yo vaya a la casa de este policía blanco y queme la casa de este policía blanco? Lo complicas mucho más, o uno puede complicarlo mucho más. ¿Será que es justificable que entonces yo entre a la casa de este policía blanco y asesine también a sus familiares, en la masa obviamente, como justicia a lo que pasó con esta afroamericana? ¿Ah? Entonces me parece a mí que ahí llegamos a un punto que es muy, por lo menos como yo lo veo, muy claro, ¿no? Es decir, la justificación se ha creado como el culpable o la encarnación de la culpabilidad del primero. Es decir, culpamos al uno por la violencia y esto lo que justifica es más violencia, entonces la nueva violencia es tan culpable como la primera violencia. Entonces llegamos a esta otra teoría, ¿no? Que es la teoría del caos. Es decir, lo que buscan muchos de los grupos anarquistas, o algunos, ¿sí? Uno de los grupos anarquistas en esto es pensar que si destruimos todo el sistema, algo nuevo y mejor vendrá. Eso no ha pasado. Es decir, cuando destruyes el sistema, destruyes todo, ¿no? Que vamos a destruir Roma y como vamos a destruir el Imperio Romano, algo mejor pasará. No, nada mejor pasó. Vamos a destruir Estados Unidos, algo mejor pasará. Entonces el problema es en esta casi fe irracional, vamos a destruir todo lo que el sistema nos ha puesto porque con esta fe, como digo, irracional, que algo mejor va a pasar después de esto. No tienes ninguna certeza de lo mejor que pueda pasar y lo peor es que ni siquiera sabes a dónde quieres ir, ¿no? O sea, solo quieres destruir el sistema a ver si algo mejor surge. Puede que lo que surja sea mucho peor y mucho más caótico, ¿no? ¿Tienes algún otro comentario, Carlos, que hoy está a la mano? O si no, paso a Raúl. No, profe, esa no. Gracias, Carlos. Raúl.
Profe, más que un comentario era mi pregunta hacia la primera temática que tratamos de que, por ejemplo, en base, por ejemplo, yo quería saber cómo un historiador puede ir reconstruyendo la historia a partir de un solo relato, porque muchas de las veces las civilizaciones, no sé, las civilizaciones antiguas no dejaron muchos relatos. Entonces, ahí usted hablaba al principio de que, por ejemplo, el historiador puede ser influido por la perspectiva de la sociedad, de la tradición. Entonces, ¿cómo un historiador puede adentrarse en ese mundo y tratar de reflejar lo que verdaderamente sucedió si muchas de las veces no hay muchos relatos para contrastarlos y tratar de sacar una conclusión? Y esa era mi pregunta, profe. Y en cuanto al otro de lo que comentaba anteriormente sobre la dinámica de las masas, muchas de las veces, y esto lo he venido viendo ya desde hace mucho tiempo, que muchas de las veces se generaliza. Por ejemplo, he visto en redes sociales, en varios artículos, que se generaliza, por ejemplo, la policía es la mala, pero no sé, no, como usted dijo, no se culpa al individuo, sino que es culpa de la persona en general. También Carlos citaba que la iglesia y también decía que, por ejemplo, el hecho de que, y creo que ahí es un punto de que se debe reflexionar, el hecho de que un individuo en nombre de una institución, en nombre de, no sé, de una iglesia o de un gobierno, haga lo que haga, no convierta a la institución como tal en algo, por ejemplo, a la iglesia, por ejemplo, de la época de la Inquisición, no convierte a la iglesia en el hecho de que la iglesia sea como tal una institución genocida, sino que fueron personas que tal vez tomaron el nombre de la iglesia o tomaron el nombre, no sé, por ejemplo, de la Alemania nazi, tomaron el nombre de Alemania y hicieron las atrocidades, y eso no quiere decir que Alemania sea un país genocida, o sea, un país que haya hecho tantas atrocidades. Entonces creo que esa dinámica de las masas muchas de las veces también tiende a generalizar a un todo y no se da cuenta que muchas de las veces muchos de los individuos toman el nombre de una institución, de un país o de una asociación para hacer lo que hacen. Sí, Raúl, no se vayan, esto es importante desde las autoridades de la U, no me demoro. Ok, chicos, disculpen. Ah, por cierto, ahí voy a hacer un paréntesis porque tenemos organizado un webinar desde la facultad con una profesora de Lakehead University que viene de Canadá y esto va a ser el día miércoles a las 9. Entonces yo lo que voy a hacer, porque yo estoy organizando esto, es pasarles el link por el Teams para los que quieran registrarse y entrar. Esto viene con certificado y todo lo demás, ¿no? Por si les interesa. Entonces, para llegar al otro, lo que decía Raúl, claro, o sea, viene esta caracterización, lo último que decía es la caracterización de la institucionalidad como si fuera la institucionalidad, o sea, el ejemplo de uno, el ejemplo de toda la institución. Entonces, hay que tomarlo, a menos que, obviamente, la institución
promueva eso. Es decir, vamos a ponerlo así. Que la iglesia, dentro de la iglesia, tienen parámetros de promoción de la pedofilia. Entonces, si es que la respuesta es sí, pues ahí tendrías, entonces la pedofilia es institucional. Es lo que se enseña y es lo que se quiere que se haga. Pero si tú dices, no, la iglesia dices, la iglesia no genera eso, sino que lo que está haciendo es diciendo lo contrario. Pero hay casos que, pues, que sí son pedófilos. ¿Okay? Entonces dices, no es una pedofilia institucional, sino son casos estos. Pero hay algo que se complica más, ¿no? Que la iglesia, a pesar de que no enseñe eso, está cubriendo los casos de pedofilia, eso ya se complica mucho más, es diferente, ¿no? Porque si está cubriendo los casos de pedofilia, entonces ya está llegando al borde de decir que es institucional el problema, ¿no? Entonces, sí hay como varias preguntas que hacerse ahí. Gracias, Raúl. Vamos a ver si es que, yo sé que dijiste algo más, pero necesitamos ir a nuestra clase. Hoy lo que vamos a ver estamos ya viendo sobre las primeras civilizaciones, ¿no? Entonces, estamos viendo sobre los sumerios. Voy a ponerles una imagen de los sumerios, así no queda tan... mira, bueno, no importa, pero ahí decíamos que todos los alemanes son racistas. No, de hecho, iba a presentarles, no sé si quieren ver, pero les muestro así rapidito, que todos los alemanes eran racistas. No. Dietrich Bonhoeffer, ojalá lo estén viendo, ojalá, creo que sí. Está acá, ¿no? Dietrich Bonhoeffer era un pastor evangélico que huye de la Alemania nazi a Estados Unidos. Él era alemán, pero huye, no está de acuerdo con lo que Hitler está haciendo. Y de hecho, en Estados Unidos decide regresar a Alemania a intentar matar a Hitler. Entonces, él intenta entrar como agente alemán de inteligencia, lo recluyen, pero prontamente se dan cuenta de sus intenciones y lo matan, ¿no? O sea, de Alemania nazi mata a un alemán. Entonces, esto es solo como un ejemplo pequeño, que claro, o sea, no es que todos los alemanes eran racistas, porque muchos alemanes no estaban de acuerdo con lo que estaba pasando, ¿no? Entonces, empecemos. Estábamos hablando de... Carlos, tienes una mano alzada. ¿Quieres hacer alguna acotación? No, profe, se ha quedado levantada. Ok, chévere. Entonces, los sumerios, ¿no? Vamos a ver. 3000 años antes de Cristo, más o menos, nosotros ya habíamos mencionado cuáles eran las ciudades más importantes de los sumerios. Si es que no las han anotado, las voy a poner acá en el chat para que ustedes puedan anotarla, ¿no? Voy a poner acá en el chat para todos las ciudades más importantes, aunque ya lo habíamos visto en la clase pasada, ¿no? De los sumerios. Entonces, estas ciudades se encuentran más o menos en el centro y norte de lo que ahora es Irak. Estas ciudades de los sumerios se generan alrededor de paredes, y hablamos también de esto, que muchas de las ciudades, bueno, esta es de la edad antigua, pero también incluso hasta la edad media, se generan alrededor de ciudades, de paredes, ¿no? Y porque, claro, existe esta idea muy, muy clara de seguridad, que lo que permite las paredes es prohibir que los enemigos de otras ciudades o los enemigos de otras civilizaciones entren a nuestra ciudad y destruyan nuestra ciudad o nos conquisten, ¿no? Hay un paréntesis pequeño nada más, cuando vinieron las primeras cruzadas, y claro, me refiero al siglo XI, ¿no? Porque los musulmanes se habían tomado ya Jerusalén. Entonces las cruzadas eran el intento de reconquista de la Iglesia Católica de la tierra prometida, que era Jerusalén, ¿no? Entonces, en estas peleas, que eran como 8 cruzadas, de hecho creo que eran 9 cruzadas, lo que hacían los musulmanes, pero también los católicos, era que en estas ciudades, todas las personas que eran asesinadas o muertas, las cabezas, en algunos casos, las cabezas de las personas se los colgaba en los dinteles de
las puertas de la ciudad, para que los viajeros que pasen por ahí se dieran cuenta que los musulmanes estaban ahí, o que los templarios o que los cruzados estaban ahí, ¿no? Y claro, ese era como un símbolo de ganancia. Pero no solo eso, también habían, incluso los musulmanes habían hecho una suerte de compilación o de ponerlo en pilas, los cuerpos de las personas muertas y los ponían ahí al frente de las ciudades, ¿no? O sea, en la entrada de la ciudad. Imagínate una entrada grande, ¿no? Recuerda este chiste del Altísimo, porque las puertas de la iglesia son muy altas para que entre el Altísimo. Entonces eran así gigantescas, ¿no? Y entonces ahí los ponían en pila, los cuerpos, como una suerte de decir, aquí estuvimos nosotros, ¿no? Entonces eran ciudades que estaban amuralladas. Y claro, claro, esto es interesante, ¿no? Porque el principal líder de estas primeras civilizaciones no era el rey o los príncipes o los emperadores. El principal líder eran los sacerdotes, ¿no? El sacerdote era el principal líder de estas primeras civilizaciones. Estamos hablando de los sumerios, ¿no? Entonces voy a mostrarles acá una de las gráficas de cómo eran los templos de los sumerios. Vamos a ver, puedo verlo acá. Entonces ahí está, ¿no? Ojalá lo estén viendo. Se llamaba el Sigurat. Está escrito acá arriba, ¿no? El Sigurat era una construcción arquitectónica que era un templo, pero al mismo tiempo se convertía como en el centro de la administración de los sumerios, ¿no? Entonces, en la primera parte, vamos a ver si es que puedo agrandar una de estas, quizá esta de acá. Uno de estos gráficos para que se pueda ver. Claro, entonces en la parte central, o sea, en la parte de arriba, tienes la capilla central donde estaban los sacerdotes, las otras partes los templos, pero claro, en la capilla central no es lo único que se hacía es adorar a los dioses, no. Se tomaba decisiones políticas, se tomaba decisiones sociales, pero claro, las decisiones venían de los sacerdotes. Y esto es tan interesante porque genera, o por lo menos nos da a entender una suerte de jerarquía. Nosotros ya hemos hablado de jerarquía, pero mira que ya se encuentra en las primeras civilizaciones, se encuentra la misma idea de jerarquía, ¿no? Esta jerarquía que se convierte casi como en una idea de arquetípica, ¿no? Cuando yo me refiero a arquetipo, se refiere a ideas comunes que están siendo utilizadas en varias civilizaciones, incluso sin conocerse unas con otras, ¿no? Entonces, estas ideas arquetípicas que mencionan, o sea, que generan una jerarquía de todo, ¿no? Pero en este caso una jerarquía de poder. Y esta jerarquía de poder viene entonces como en el centro la religión o en el centro el sacerdote, ¿no? Entonces, en esta suerte de pensar a la jerarquía como una suerte de ver el poder, ¿no? Resulta que tenemos que los sacerdotes eran considerados hijos de dioses, ¿no? Entonces, esto es importante porque, mira, de todas las civilizaciones, todos son hijos de dioses o parentescos de dioses, pero ninguno dice ser el Dios. Esto es importante porque la única religión en la que si hay una persona que menciona que es Dios es el cristianismo. Pero bueno, acá entonces en los sumerios, el Sigurat da esta jerarquía de valores. Yo decía, se convierte también como en una suerte de pensar en una idea arquetípica, ¿no? Que el poder político viene de la divinidad. Y esto hay que pensarlo muy, muy detenidamente, aunque el espacio no nos da a veces me refiero a estas clases que tenemos, ¿no? No nos da para pensar en eso, pero podemos pensarlo por un segundo, ¿no? Es decir, que ¿de dónde viene el poder político, no? Si eres una persona que cree en un espacio metafísico, bien podrías cuestionarte, ¿será que el poder político viene de Dios? ¿Okay? O
Y me refiero a que es arquetípica, ¿no? Porque uno lo ve aquí en los sumerios, pero eso lo encuentras también en el cristianismo, ¿no? Hasta en Romanos 13, entonces lo tienes ahí. Pero si no eres una persona que cree en la metafísica, bien podrías preguntarse, ¿de dónde viene el poder? ¿De dónde viene el poder político? No puede responder, bueno, viene de las sociedades, viene de este juego de encontrar apoyo, de este juego de encontrar mayorías, pero estamos pensando todavía como de forma contemporánea, ¿no? Porque en la antigüedad no era encontrar mayorías, no era encontrar un tipo de democracia, en la antigüedad era quien tiene la mayor fuerza posible para ser el líder o ser el sacerdote, ¿no? Quién es el que tiene la mayor astucia o adaptabilidad posible para subir rápidamente en esta jerarquía y poder conformarse como el enviado de Dios o como el hijo de Dios, ¿no? Entonces, nos involucra por lo menos con esta idea que es interesante, con este cuestionamiento que es importante, ¿no? Como digo, si eres una persona que cree en la metafísica, y metafísica me refiero a más allá de la física, ¿no? No me refiero a estas escuelas raras de que el número 7, la suerte, no, nada de eso, no, nada de esa basura, ¿no? Sino más allá de la física. Si crees que hay un espacio más allá de la física, bien puedes preguntarte, ¿será que nuestro poder, que el poder político viene de este espacio? ¿No? Y nos lleva como a una pregunta aún mucho más interesante, ¿no? Es decir, si es que este espacio más allá de la física existe, ¿será que todo ya está escrito, ¿no? Y nosotros estamos simplemente viviendo lo que todo ya está escrito. Porque si la parte física depende de la parte metafísica, entonces ¿será que ya todo está escrito, ¿no? Y tú dices, bueno, pero encontramos este tipo de dudas en las primeras civilizaciones. Y la respuesta es sí, sí las encontramos, ¿no? Tanto así que lo vamos a ver un poco después, que el código Hammurabi se convierte en el primer código de legalidad basado en ideas de moral. O sea, eso es impresionante que se encuentre en las primeras civilizaciones, ¿no? Porque entonces te da a entender de cierta forma que ya habían ideas de moralidad, y si hay ideas de moralidad, hay una idea de un espacio metafísico, ¿no? Y si es que hay un sacerdote, es porque este sacerdote es un hijo de Dios, y entonces este Dios, sea los dioses o el Dios, por el momento eso no es importante, o sea, te da la idea de que sí crean un espacio metafísico, y creían que el espacio metafísico ordenaba o daba el paso a la ordenación política, ¿no? Es decir, ¿por qué el sacerdote debe ser el que gobierne? Porque es el Hijo de Dios. Entonces ya tienes una idea metafísica por detrás. Es, si yo soy el Hijo de Dios, yo soy el que debo gobernar, por ende la división política debe estar basada en Dios, ¿eh? O en los dioses, o lo como quieras. Y entonces encuentras que los sumerios sí tenían esta lectura, ¿no? Es decir, una lectura primero de un espacio metafísico que sí existe, y segundo, de que la política depende de los dioses. O sea, la política, de hecho, la política de los sumerios era una teocracia. Bueno, dices teocracia es porque el theos es en griego, entonces el theos, que es Dios, y la cracia, que es los kratos, que viene de pueblo, también en griego, entonces el pueblo está siendo gobernado por Dios. Bueno, por lo menos en términos figurativos, ¿no? Porque los que realmente gobernaban eran, pues, los sacerdotes, ¿no? Entonces, ellos eran los que tomaban las decisiones dentro de estos sumerios, entonces, una suerte de teocracia dentro de los sumerios. Y vamos a ver. Decía, se convierte en una idea arquetípica, sí. Que tenemos más civilizaciones que piensan que la política depende de este espacio metafísico, sí. Sí, los babilonios, los egipcios y obviamente los hebreos, ¿no? Entonces, ahí puedes generar por lo menos una suerte de hipótesis. Hay una idea arquetípica, y ya me he referido a que es arquetipo, hay una idea arquetípica de que el poder viene del espacio metafísico. Sí, hay una idea arquetípica de eso, y lo encuentras en todas estas primeras civilizaciones, ¿no? Bueno, entonces sigamos, los sumerios eran sobre todo agrícolas,
Carlos, ¿está esa a la mano o es anterior también? No, sí, profe, tenía una Ok. pregunta. Sí, dime. Por ejemplo, justo antes de pasar, porque estaba hablando de esta política definida de los dioses en la civilización sumeria, Sí. y me planteo la duda, probablemente en la actualidad esta política de todavía ser dependiente de los dioses sigue teniendo incidencia en la sociedad, porque pese a los avances que vemos del laicismo, por ejemplo, en muchas, digamos así, sociedades del mundo, seguimos jurando, o los cargos políticos se siguen jurando sobre una Biblia. Entonces, ¿hasta qué punto se ha trascendido de los sumerios hasta acá? Y si es que sigue teniendo incidencia, probablemente la política dirigida por los dioses, o la figura por lo menos. Mira, que lo que planteas es como pues, muy interesante y complejo. Déjame, doy ahí como quizá dos ideas, ¿no? La primera idea del laicismo. Vamos a ver, el laicismo como idea surge sobre todo y a partir de los ilustrados franceses y de los pensadores ingleses del siglo XVIII, ¿no? Entonces, de hecho, John Locke eh, eh, es uno de los primeros que escribe sobre el laicismo, que ahora lo conocemos más como, está como el secularismo, ¿no? Pero mira, que aquí la idea es compleja porque tú dices, bueno, voy a reemplazar entonces la moralidad, en este caso, ¿no? Puedes poner cualquier religión ahí. Voy a reemplazar la moralidad del cristianismo por la moralidad del laicismo. ¿Okay? Entonces uno bien debe preguntarse de dónde viene esta moralidad del laicismo. Y hay un pensador que está vivo, que es muy interesante, muy joven también, de hecho poco mayor que yo nada más, Nick Spencer, y es inglés, y él dice, bueno, lo que han hecho, lo que hicieron los ilustrados franceses, es coger los mismos principios del cristianismo, decir que son suyos y dejar a Dios de lado. Y pareciera que es muy cierto, mira, ¿cuáles son los principios de laicismo? Entonces tú dices, no iglesia, que dejan a Dios de lado, no iglesia, pero nosotros vamos a basar entonces en la libertad, en la protección de la vida y en la propiedad privada. Dice, ok, ¿y de dónde vienen esos principios? Resulta que esos principios son cristianos, ¿no? Entonces, el argumento de Spencer parece tener cierta valía, ¿no? Entonces, tú encuentras en Gálatas 3 que dice, ya no somos judíos ni griegos, no hay esclavos ni libres, no hay hombres ni mujeres, porque todos somos hechos a la imagen y semejanza de Dios. Entonces, ahí está, ese es el principio de igualdad y respeto a la vida y respeto a las razas o a la diversidad. Es un principio cristiano. Entonces, pero mira, eso es por un lado, ¿no? Por otro lado, también se genera esta otra idea de que el laicismo debe alejarse de la religión. Pero esa es la mitad de la idea central del laicismo, ¿no? Porque esta mitad diría más o menos, el gobierno no puede basarse en una religión, que por lo menos en ese aspecto estamos claros, no debe basarse en una religión para tomar decisiones políticas públicas. ¿Okay? Pero esa es la primera mitad del laicismo. La otra mitad del laicismo, que no te la cuentan, es, pero al mismo tiempo el laicismo debe proteger la libertad religiosa de los individuos. Es decir, okay. Entonces, la primera mitad del laicismo es, okay, la iglesia no puede estar involucrada o las decisiones políticas no pueden estar basadas en los mandatos de la iglesia como institución. Esa es una mitad. La otra mitad, como digo, la otra mitad que no te la cuenta es, pero al mismo tiempo este laicismo debe proteger la libertad religiosa. ¿Quieres creer en ovnis? El laicismo te lo debe proteger. Tienes la libertad de creer en ovnis. ¿Que quieres creer en unicornios? Ok, protegemos la libertad de que quieras creer en unicornios. ¿No? Ahora, mezcla las dos y se hace muy compleja la situación. Tienes un presidente cristiano. ¿Okay? Entonces, las decisiones de la presidencia no pueden ser basadas en la iglesia. Estamos de acuerdo con esa parte del laicismo. Pero ¿qué pasa con la otra mitad del laicismo? El laicismo también debe proteger que esta persona, aunque sea el presidente, tenga el derecho de creer en lo que quiera creer, ¿no? Y si tiene el derecho de creer en lo que quiera creer y él quiere jurar por la Biblia porque eso es su derecho, entonces se complica mucho la cosa, ¿no? Es decir, ¿qué estamos haciendo? Es decir, vamos a ver,
Es que la institucionalidad religiosa no debe involucrarse. Es como una línea muy delgadita, ¿no? Porque dice, bueno, no, la iglesia no le está diciendo al presidente que es las decisiones que debe tomar, sino que el presidente, porque es cristiano, quiere hacerlo. Entonces, como digo, es muy compleja el panorama, porque a veces nos cuentan solo la primera mitad del laicismo, pero no nos cuentan la otra mitad, ¿no? Es decir, nos deben proteger nuestra libertad religiosa. ¿Que quieres creer? Lo que sea, ¿no? ¿Quieres creer en el culto a los Illuminati? ¿Ok? Dale, o sea, el laicismo debe proteger la libertad de que tú creas en eso. Pero ¿qué tal que esta persona que cree en los Illuminati se convierte entonces en presidente? Entonces, los Illuminati no pueden gobernar la nación. Eso estamos de acuerdo. Como cualquier religión, la institucionalidad religiosa no puede gobernar la nación. Pero que esta misma institucionalidad debe proteger que este presidente que sí cree en los Illuminati, que siga creyendo en los Illuminati, ¿no? Entonces, creo que por ahí va, mira, esta complejidad. Bueno, no, sigamos, ¿no? Entonces decíamos, esta es una teocracia de los sumerios, ¿no? Quizá uno de los principales dioses, lo voy a escribir también en el chat, es el dios Anu. Vamos, lo pongo acá. Voy a poner en el chat, ¿no? Este dios Anu es el dios del cielo, ¿no? Y se convierte quizá en el principal dios de los sumerios, porque es el que manda, es el que da la lluvia, es el que manda en los cielos, y entonces es el que decide, el que está en directa comunión con los sacerdotes que viven en el Sigurat, y al fin y al cabo, aparte de los otros dioses que sí tienen los sumerios, pero quizá este es el principal, ¿no? Muy rápido, ustedes igual en su lectura van a profundizar mucho sobre los sumerios, y van a encontrar muchas de las cosas que decimos acá que son muy similares, ¿no? En su economía, en la sociedad, ya decíamos, eran agrícolas, sobre todo agrícolas, pero también se dedicaban al comercio, a la industria. Nosotros ya mencionamos que la revolución agrícola es este fundamento de la generación de las civilizaciones y la prosperidad, ¿no? Entonces, obviamente vamos a encontrar que los sumerios eran sobre todo personas agrícolas, comerciaban. ¿Qué es lo que comerciaban? Mira, comerciaban textiles. Esto es importantísimo, importantísimo, porque ya hay entonces la idea de generación de tecnología, ¿no? ¿Cómo se hace un textil? Un textil no es fácil de hacerlo. Y de hecho, déjenme ir a ver porque están como algo callados. ¿Alguien ha hecho una tela antes o sabe cómo hacer telas? Ja. Saber no, pero tal vez haber visto el proceso, profe. O sea, no. A ver, Raúl, cuéntanos un poquito qué es lo que has visto. O sea, yo lo que he visto que para hacer, o sea, la tela, o sea, bueno, yo he visto un proceso de tela a partir de la lana del borrego, que se hace, por ejemplo, aquí en Riobamba. O sea, yo he ido desde que recogen a la persona que viene a vender la lana, después la llevan, la cocinan, la lavan, después otra vez la vuelven a lavar, después la estilan, después le sacan todas las basuras y después la comienzan recién a hacerle hilito para después recién procesarla, hacer una tela. Uh-huh. Y mira, el proceso lo has resumido bastante bien. Es un proceso tecnológico, al fin y al cabo, ¿no? Y no es un proceso como intuitivo. Tú dices, intuitivamente pienso que se debe hacer de esta forma. No. Es un proceso que lleva intento y error, ¿no? Es decir, voy a intentarlo hacer de esta forma, ok, no hemos podido, vamos a intentarlo hacer de esta forma, que algo ha resultado, pero en este proceso hay que cambiar estas cosas. Es de intento y error. Entonces lo que muestra que esta civilización fue tan avanzada que ya tenían textiles y comerciaban textiles. Eso, lo digo en serio, eso es impresionante, porque los textiles ayudan a protegerte de los cambios climáticos. Y en estas primeras civilizaciones sí tenían, por lo menos en Mesopotamia, cambios muy fuertes. Y Mesopotamia tiene pues también estas configuraciones de tierra, de desiertos, ¿no? Entonces en los desiertos, cuando la noche cae, la noche es terriblemente
fría y el día es terriblemente caluroso, ¿no? Entonces, la tela te sirve para protegerte de estos cambios de ambiente. Que, por ejemplo, dice, la arena de los desiertos destruye tu piel, pero no solo que destruye tu piel, sino, o sea, en la misma destrucción de tu piel se involucra entonces el involucramiento de bacterias que pueden entonces llegar a la construcción de enfermedades que puedan matar a toda la civilización. Entonces, ¿qué hace el textil? Igual que con las máscaras que ustedes se ponen en la boca, el textil te protege de enfermedades, ¿no? O sea, el textil, vamos a ponerlo así, la utilidad del textil, ¿no? Te protege de los cambios climáticos, te puede proteger de enfermedades y al fin y al cabo también se empieza a generar, y esto también es interesante, ciertas ideas de belleza, ¿no? Porque los textiles empiezan a funcionar como en cualquier mercado libre, ¿no? Es decir, tú compras un textil o lo intercambias por lo que sea, me refiero al trueque, y ahí está el mercado, lo intercambias y entonces, perdón, y entonces dices, bueno, a ver, ¿qué textil me viene mejor? ¿Cuál es el más bonito, no? ¿Cuál es el que yo quiero? El mismo deseo de querer involucra una idea de belleza, ¿no? Entonces, los sacerdotes serían los que más textiles y más coloridos textiles utilizaban. Y esto, en estos textiles coloridos, denme un segundo nada más, por favor. Ok, perdón. Entonces decía, bueno, también existen y se empiezan a generar ideas de belleza, ¿no? Si los sacerdotes eran los que más coloridos textiles tenían, eran los que más textiles se podían cambiar, pero también esto se comerciaba. Entonces, mira que un pequeño indicio te puede generar o llevar a generar hipótesis de qué es lo que pensaba esta civilización, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué más tenían? Tenían cerámica. La cerámica también se puede ver las ideas de belleza, ¿no? Las ideas de belleza, sobre todo con Profe, ciertas mujeres. Sí. pero, por ejemplo, esta idea de belleza en la sociedad inicial, digamos así, de las que estamos tratando, a rato se asocia con el amor. Eh, yo quisiera saber, por ejemplo, cuál es, porque desconozco tal vez, cuál es la concepción de amor que tenían, ya sea, no sé, de un dios o ya sea entre personas que tenían las primeras civilizaciones, porque hasta cierto punto creo que esta idea del amor sirve como base para el fundamento, el establecimiento de familias, y la familia luego se constituye como un motor clave en la formación de sociedades y posteriormente de civilizaciones. Entonces, esta idea de belleza asociada al amor probablemente se hizo más grande o ya existía o cómo se desenvuelve. Espérame, Carlos, no te vayas todavía. ¿Qué puedes tú definir, bueno, claro, desde tu punto de vista, qué es lo que tú crees que es el amor? Ah, buena pregunta. Puedes hacer un Eh, intento, ¿eh? O no sea, sé, eh, probablemente no podría definirlo, pero tal vez a lo que me refiero es a este sentimiento de atracción hacia otra persona, lo que entendemos la sociedad a veces como amor, ¿no? Aunque esté muy distorsionado la definición, pero a la vez pero me tú, o sea, tú personalmente, ¿qué creerías? eh, que el amor es esta manifestación de sacar cosas de la otra persona que a veces uno no puede conocer. No sé, es una pregunta complicada en realidad. Ok, está bien, no, pero la pregunta es válida, Carlos, es muy válida. Déjame, abro el espacio a ver si alguien más quiere intentar definir amor y luego intento yo responderte, ¿ya? Ah, ¿quién más quiere dar su idea? ¿Quién quiere hacer?
Miguel, ¿quieres decir algo? Yo creo que más que todo, algo como el amor, yo creo que es solo un sentimiento que quiere expresar a otra persona, ¿no? O algo que siente uno. Y algo que sientes. Ok, interesante. Gracias, Miguel. Brian. Yo definiría el amor, profe, como un sentimiento de afecto. Principalmente nosotros llegamos a inclinarnos a una persona o a alguna cosa, ya que esencialmente no vamos a tener solo amor a una persona, sino podemos llegar a amar a alguna asignatura, algún gusto, algún hobby que tengamos. Y eso, siempre viéndolo de manera positiva. Gracias, Brian. ¿Alguien más? Una última persona. Yo, profe, pienso que más el amor es una atracción emocional y después sexual porque tienes que sentirte atraído por otra persona para después Ok. sentir algo. Emocional y Profe. sexualidad. Sí, Yo, sí, sí. profe, yo Y creo ahora que, sí, cuando escuchan sexual y todos quieren saltar, ¿no? Primero Jorge, luego Dorian y al último Raúl, ¿ya? Jorge. profe, bueno, yo creo que más que todo es un sentimiento de apego y una vez se separe de esa persona, se siente una necesidad o de una cosa, no se siente un vacío existencial. Y tanto no atracción sexual porque, bueno, amor a los padres también, ¿no? Amor a nuestros hermanos, primos. El complejo de Edipo, oye, Jorge. A ver cómo nos va, loco. Ah, Dorian. Ah, lo que quisiera decir, buenos días, licenciado, buenos días, compañeros. El Hola, amor es un Dorian. sentimiento, un afecto hacia una persona o alguna cosa, pero sentir el amor, para sentir el amor hacia una persona, debemos valorar a nosotros mismos y, y tener, no especialmente hacia una persona, o también puedes tener algún hobby, algún pasatiempo o alguna cosa, agarrarle amor, porque el amor no es solo dar a una persona, también se puede dar a alguna asignatura o alguna cosa, sentir ese amor o ese afecto sobre esa materia o algún hobby, así. Ok, Eso, Dorian, profe. muchas gracias. Gracias. Raúl. Creo que el amor es algo más que un sentimiento. Creo que va más allá del concepto de tal vez sentir, porque tal vez el sentimiento a veces es muy relativo, se podría decir. Creo que el amor es entrega, sacrificio, dedicación, perdón, corrección, y también vendría la reflexión ahí en el concepto del amor, que muchas de las veces, a veces el amor netamente no solo te va a traer felicidad, sino que también te va a doler muchas de las veces por el mismo amor que tú sientes a la otra persona, y en cierta parte también el amor vendría a ser sacrificio y entrega. Ujú. Ok, gracias. Gracias, Raúl. Cristian, ¿ibas a decir algo? Sí, creo que el amor va más allá que ser una atracción, porque muchos confundimos con eso, porque nos puede gustar a cualquiera, ¿no? Una persona, algo, pero el amor creo que es algo más de eso, puede ser un compromiso, el, el desear que la otra persona esté bien. Eh, Ujú. Podemos sentir amor por nuestros padres, eso considero que es del amor ágape, me parece que hay algunos tipos de amor. El amor que Ajá. sentimos a una pareja es el eros, me parece que hay uno más que se me va el nombre. Sí, Considero que no debemos confundir ¿sí? sí, claro. El Eros viene del dios del erotismo, ¿no? Y el ágape, claro, es como un adiós, como un amor fraterno. Vamos a ver, ya para responderlo, gracias por sus intervenciones. Me dejan entender de que son los dignos representantes de nuestra época contemporánea. Pero vamos a ver, ya para responder lo que decía Carlos, claro, el amor estaba basado más bueno, en la mayoría de las primeras civilizaciones, ¿no? En el valor que la civilización pueda dar a esa persona. Entonces, ¿había amor por los niños? No, porque los niños no tenían valor. De hecho, el valor que podía ser tu hijo, ¿no? El mayor valor que las primeras civilizaciones les dan es a los hombres. Y si tenías una hija mujer,
pues era todo un desastre para la familia, ¿no? Porque era el hombre el que tenía la caracterización cultural del valor. Es decir, en tanto y cuanto tú tengas el valor de la sociedad, tu amor podía crecer porque tiene valor. Entonces, dice que tenías amor por las mujeres, en tanto y cuanto la mujer tenga valor. Las primeras civilizaciones, las mujeres tienen menos valor que el hombre, pero no menos valor que el niño. De hecho, los niños eran los de menos valía, es decir, las niñas en sí, en todo caso, que no había ningún tipo de consideración, ¿no? De hecho, nosotros, creo que lo dije algún rato, y pareciera que tampoco es solo los sumerios y de estas primeras civilizaciones, ¿no? Tú cuando encuentras las evidencias de lo que pasaba en las primeras civilizaciones aquí en Ecuador, en América Latina, y ves que algunas de estas celebraciones eran celebraciones Capacocha, lo voy a anotar acá en el chat, eran celebraciones que pues eran brutales, ¿no? Porque se cogían de todos los diferentes reinos del Tahuantinsuyo, se cogían mujeres y niños, nunca hombres, esto es también interesante, nunca hombres, mujeres y niños de diferentes mujeres del Tahuantinsuyo, y se los enterraba vivos porque había la creencia de que teníamos que honrar a los dioses para la prosperidad del reino, para la prosperidad del suyo, para la prosperidad del emperador o del Inca, ¿no? El que me escribe del Galaxy J5, pon tu nombre, por favor, porque no sé quién es. Entonces, vamos a ver, resulta que dices, pero estas eran los incas, las otras culturas primigenias o anteriores a los incas no pensaban eso. No, sí, también pensaban cosas similares. De hecho, aquí en el museo que tenemos de la Casa de la Cultura encuentras los vestigios de la cultura puruá de una joven que fue enterrada viva, ¿no? Y entonces, está aquí, está en Riobamba, entonces lo puedes ir a ver cualquier rato que vayan a la Casa de la Cultura, pidan, ok, Néstor, ya te anoto, pidan que les permitan ir a los vestigios que tienen y verán, ahí está, el vestigio de una mujer que ha sido enterrada viva, ¿no? Entonces, para regresarnos a estas primeras culturas, en tanto y cuanto tengas valor y ese valor represente una utilidad para la civilización, entonces sí, la generación de amor estalla. Ahora, dices, pero no todos creían eso. Sí, posiblemente no. No tenemos mucha evidencia tampoco, ¿eh? Que vas a encontrar quizá algún vestigio de un hombre que se ha sacrificado por su mujer. Sí, posiblemente sí. Sí, o sea, sí. Que vas a encontrar una mamá que se ha sacrificado y que no ha querido que su hija muera asesinada. Posiblemente sí, ¿no? Pero las evidencias son tan chiquitas que lo que podemos es dar como una hipótesis, ¿no? Sigamos. Bueno, inventan en el mismo año, más o menos en el año 3000 antes de Cristo, se da la invención de la rueda. Esto también es impresionante, porque la rueda lo que permite es que el tráfico de productos y de comercio, igual que el tráfico de personas, sea mucho más rápido, ¿no? Y entonces, y no es solo la generación de la rueda, tú dices que el círculo, cualquiera puede hacer un círculo, sí, pero es la utilidad de la rueda, es decir, ese círculo, cómo lo vas a manejar, cómo lo vas a engranar con los carros, cómo lo vas a engranar de cierta forma que exista un espacio para poner lo que vas a comerciar, o un espacio para que tú te movilices, ¿no? O un espacio para la movilidad de tus familiares, ¿no? O sea, no es simplemente esta generación de la rueda como algo circular, sino toda la tecnología que está por detrás, que es, no digo, es impresionante. O cuando uno ve el calendario maya, entonces, bueno, comparado con los calendarios actuales, el calendario maya está todavía como muy lejos de la tecnología actual. Sí, pero el avance que tuvo el calendario maya para su tiempo es impresionante, ¿no? Que ya se hayan acercado tanto a la caracterización de los 360, los tenían 360 días al año, es impresionante, ¿no? Entonces, lo mismo con la rueda, ¿no? Es impresionante que ya tengan
y hayan inventado la rueda y con ello, con la rueda, los carros de transporte, ¿no? Ok, entonces movilicémonos en el poco tiempo que nos queda a los babilonios, ¿no? Entonces, por cierto, los babilonios, Babilón era la capital, el nombre de la capital de los sumerios. Entonces los babilonios, la otra civilización, conquistan a los sumerios y le toman el nombre de Babilonia, pero porque conquistan la capital de los sumerios, que era Babilón, ¿no? Entonces los babilonios, más o menos, pueden ponerlo ahí en sus datos, alrededor del año 1700 antes de Cristo. Los babilonios son los que generan pues su principal rey era el rey Hammurabi. A ver, lo voy a anotar acá en el chat. Igual lo van a ver en su lectura, pero vamos a ver dónde está. Ahí está, ¿no? El código Hammurabi. ¿No? Bueno, el rey Hammurabi, ¿no? 1700 años antes de Cristo. El rey Hammurabi era muy próspero, la civilización babilonia muy próspera. Tenemos que hablar de muchas cosas de la civilización babilonia, pero en el tiempo que nos queda, hablemos un poco del código Hammurabi. El código Hammurabi es el primer código que se genera dentro del código legal, ¿no? Que se genera en una suerte de legalidad escrita. Vamos a ver. O sea, no es que los sumerios no tenían legalidad, sí tenían legalidad, pero todo era oral, ¿no? Todo se sabía oralmente qué es lo que debías y no debías hacer. Pero el código Hammurabi es el primer código que se tiene escrito y por eso, por lo menos, demuestran dos avances de los babilonios que son impresionantes. El primer avance es la escritura, que ya lo veremos la clase pasada, que es cuneiforme. La escritura por un lado, y por otro lado, que ya hay una suerte de intento de normar el comportamiento de los ciudadanos que vivían en esta civilización. Entonces, en estas normativas encuentras cosas que son, pero de lo más interesante. Yo lo voy a dejar acá solo por un minuto porque tengo que retirarme al baño muy rapidito. Pero sí, ahí está el código Hammurabi, a ver si no estoy mal, son 200 y pico de leyes. No estoy, tendríamos que averiguarlo, pero son más de 200 leyes. Pero lo que ustedes están viendo acá son las más importantes. Entonces, pueden anotarlas o pueden hacer un screenshot, léanlas y ya las conversamos. Ya hagamos una integración ya. Silencio, hoy está grabando. ¿Por qué no pueden definir el amor? Víctor. Gracias por su paciencia. Entonces, miren, leamos la primera. Dice, si un señor acusa a otro señor y presenta contra él denuncia de homicidio, pero no la puede probar, su acusador será castigado de muerte. Ok. Les quiero escuchar. ¿Qué creen? ¿Qué está detrás de esta ley? ¿Qué hay detrás de lo que está escrito? Profe, tal vez serían las calumnias. Diego. Ok, sí, está bien. Pero ¿qué está detrás de una calumnia, Diego?
una mala suposición o acusar de algo a una persona sin tener, como dice, las pruebas correspondientes, ¿no es cierto? Claro, Bueno, o sea, sí, Diego, o sea, lo que está por detrás es que ya hay una consideración de la verdad y de la falsedad. O sea, ya hay una consideración de que lo que vamos a probar como sociedad es la verdad y hay una consideración de que hay algo que se llama mentira, ¿no? No lo dicen como mentira ni como verdad, pero eso es fácilmente lo puedes ver, ¿no? Es decir, fácilmente puedes ver que si estás mintiendo, ok, si mientes es la muerte. Si dices la verdad, te vamos a perdonar la vida, ¿no? Y si dices la verdad, la acusación será tomada en cuenta. Pero si estás mintiendo, o sea, la verdad mira, que es tan importante esto, porque ya cuando nos venimos a nuestra época contemporánea y decimos, es que hay verdades relativas y tenemos que tomar la verdad también de los pueblos, de los pueblos primigenios, no de los pueblos de las primeras civilizaciones. Pero si los pueblos de las primeras civilizaciones castigaban la mentira, ¿no? O sea, ellos eran los primeros que tenían la concepción más alta de la verdad. Si dices la verdad, entonces estamos bien, pero si mientes, lo vas a pagar con tu vida, ¿okay? Entonces, eso es lo que está por detrás. Vamos a ver, si alguien quiere más hablar de este primero, lo puede poner la mano o prender su micrófono. Profe, también, por ejemplo, hay detrás de la primera afirmación, hay una valoración intrínseca al mencionar homicidio de querer definir las actitudes humanas. Es decir, que no solo hay actitudes, no sé, tal vez un debate moral, buenas y malas, pero en ese entonces asumo que no tenían un conocimiento de qué era bueno y malo, pero ya tenían rasgos breves de que si alguien mata a otra persona o le deja sin vida, en este caso sin vitalidad, ya comete homicidio. Entonces sería una valoración de las actitudes humanas ya. Distinguir sería un inicio en la moralidad como método de normar el comportamiento humano. No, lo que dices tiene toda la relevancia, mira, porque lo que está por detrás es que ya hay la concepción de que la vida tiene valor. O sea, lo que tú encuentras ya, vamos a ponerlo, 3000 años después, con los ilustrados de que tenemos que proteger la vida. No, ya lo encuentras antes, ¿no? Lo encuentras acá. O sea, la vida ya tiene valor y esta tiene que ser protegida. Entonces, si la vida ya tiene valor y tiene que ser protegida, no es vamos a ponerlo así, no es tanto un invento de los ilustrados, sino que ya es una concepción arquetípica, como dices tú también, de la moralidad, ¿no? Lo que es muy importante. Déjame leer la segunda y luego seguimos conversando. Dice, antes de leerlo, ¿tienen alguna clase después de esto? No, profe. No, ok, Jennifer. Entonces, ¿les importa si nos tomamos 10 minutos más? Bueno, profe. Sí, está bien, profe. Ok, chévere. Vamos a ver. Entonces dice, la segunda, si un señor imputa a otro señor prácticas de brujería, pero no las puede probar, el acusado de brujería irá al río y deberá arrojarse al río. Si el río logra arrastrarlo, su acusador le arrebatará su hacienda. Pero si este señor ha sido purificado por el río saliendo de él, sano y salvo, el que le imputó de maniobras de brujería será castigado con la muerte, y el que arrojó al río arrebatará la hacienda de su acusador. Qué interesante. A ver, les escucho, sí. ¿Qué es lo que creen que está por detrás? Tal vez, profe, el poder místico tal vez de la persona que se considera brujo, de poderse salvar si tiene tal vez un poder místico. Claro, mira, lo que está quizá por detrás también es que la caracterización de este espacio metafísico no es solo una caracterización de un espacio metafísico, sino que esta caracterización se divide por lo menos en dos. Una caracterización de algo que se llamaría brujería y que está penado por la misma ley, es decir, hay una caracterización metafísica de que hay un espacio corruptible para la civilización, que en este caso sería la brujería, y un espacio metafísico benevolente que estaría en contra de la brujería, ¿no? Entonces, por lo menos puedes ver acá, dices,
ya tienen ideas de bien y mal, uno, ¿no? Y no son los primeros. Tú encuentras, por ejemplo, civilizaciones como en Asia, estas ideas del yin y el yang, que es lo mismo, ¿no? Es decir, aunque están en conjunto, y es como tal vez una conjunción entre el yin y el mal, pero al punto al que íbamos, el yin y el yang sigue siendo esta caracterización metafísica de que las culturas ya tenían idea del bien y el mal. Y en este caso de los babilonios, la brujería estaba en la caracterización de la maldad, y lo que no era brujería, que todavía pues no lo hemos mencionado, lo que no era brujería estaba en el otro espacio, ¿no? Vamos a seguir leyendo, vamos a ver. Dices, si un señor aparece en un proceso para presentar un falso testimonio y no puede probar la palabra que ha dicho, si el proceso es un proceso capital, tal señor será castigado con la muerte. Parece muy similar al anterior, ¿no? Es el primero, la idea de la verdad y la mentira. Pero aquí hay una idea extra, ¿no? Que sí aparece en el otro y no lo hemos mencionado, que es la evidencia, mira. ¿Cómo se presenta la verdad? La verdad se presenta con evidencia. Y para mí esa idea es tan clara acá, ¿no? Dices que tienes la verdad, presenta las evidencias de la verdad. Dices que tienes mentira, entonces, ¿cuáles son tus evidencias? Y si tus evidencias son falsas, va a haber mentira. Entonces, ¿cuál es la presentación de la verdad? La evidencia. Si no tienes evidencia, no es verdad, ¿no? Y esto para mí es supremamente relevante, ¿no? Es decir, porque por lo menos se pone ya las bases de todo sistema jurídico posterior, ¿no? Es decir, que esta persona ha matado al vecino, ¿okay? ¿Cuál es la evidencia de que eso sucede? Bueno, esto viene del positivismo, y puedes hablar de las escuelas legales, incluso te puedes referir a Roma, pero la verdad es que sale de acá, ¿no? Sale de los sumerios, perdón, de los babilonios, ¿no? Ok. La siguiente dice, sí, dale. Profe, También hay dos figuras ahí que probablemente no las dijimos. Hay la figura del perdón y la figura de la penitencia, los dos postulados. O sea, la capacidad de que quizá alguien puede ser perdonado por la acción que cometió, y también la figura de la penitencia, de que a través de un escarmiento puede salir libre, digámoslo así. Sí, déjame porque no lo he visto. Entiendo lo que dices la segunda parte, pero no veo, o me puedes ayudar a ver, Carlos, dónde está lo del perdón, que no lo veo. Sí, profe, por ejemplo, en la segunda, pero ¿Ya? si este señor ha sido purificado por el río, saliendo de él sano y salvo, el que le imputó las maniobras de brujería será castigado. Es decir, que una persona que si sale del río purificado puede ser perdonado por la actitud que hizo. Y en la tercera, si obviamente no le pueden probar, o si es un falso testimonio, igual. O sea, ahí sí hay la figura intrínsecamente del perdón. Sí, podríamos pensarlo que sí. O sea, podríamos pensar de que hay una suerte de purificación, y en esta purificación existe, sí, la figura del perdón. Está bien, está muy bien. ¿Alguien más quería mencionar algo? ¿Alguien estaba hablando por ahí? Ok. Sigamos. Vamos a ver, dice, si se presenta para este testimonio falso. Ok, el de acá. Si un juez ha juzgado una causa, pronunciando sentencia y depositando el documento sellado, si a continuación cambia su decisión, se le probará que el juez cambió la sentencia que había dictado y pagará hasta 12 veces la cuantía de lo que le motivó la causa. Además, públicamente, se le hará levantar de su asiento de justicia y no volverá más. Nunca más podrá sentarse con los jueces en el proceso. Wow. Ok, les escucho, chicos. ¿Qué creen? Que, por ejemplo, profe, cuando alguien toma una decisión y después se deja influenciar y la cambia, aquí la ve de una muy malo, porque ya se dejó influenciar o piensa que, no sé, otra persona le pudo pagar y cambiar su decisión, y ellos no querían eso, sino querían que se maneje la justicia de una manera muy recta. Entonces, por eso dice que el juez no puede cambiar su decisión. Bueno, pues.
Ujú. Muy interesante. Ya voy a comentar lo que dices. Catherine, Cristian, ¿tú querías decir algo? Sí, quizá puede ser, si la persona cambió de decisión, fue que alguien le motivó a hacer eso. Quizá puede ser la corrupción o hay algo atrás del soborno. Ajá, ajá. Claro, por lo menos te abre la posibilidad de pensar de que la decisión del juez debe ser incorruptible, ¿no? Es decir, no puede ser, no puede ser corruptible a factores externos a la causa en juicio, ¿no? No puede ser corruptible a factores, puedes ponerlo corrupción o cualquier otra cosa, ¿no? Sentimientos, amistad, lo que sea, ¿no? Entonces no puede ser corruptible. Y esto, mira, para los que les apasiona un poco el área del derecho, tú puedes ya ver claramente que hay al menos 2 o 3 principios que mantenemos hasta ahora, ¿no? El principio de la verdad del derecho es importante, el principio del proceso, de la evidencia, ¿no? Que exista evidencias en las acusaciones y la incorruptibilidad de los jueces, ¿no? O sea, tenemos como bases muy sólidas acá para pensar de que los babilonios hicieron un avance espectacular en el sistema judicial, ¿no? Ya me llevo 2 minutos más y terminamos, ¿ok? Si un señor roba la propiedad religiosa o estatal, ese señor será castigado con la muerte. Además, el que recibió de sus manos los bienes robados será también castigado con la muerte. Ok. Si alguien quiere hablar ahí. Hablamos ya de un tema ya Puede también ser ahí la político, propiedad profe. privada. Ok, creo que Cristian dijo de la propiedad privada. ¿Y Jorge, qué decías? Profe, yo hablaba sobre, aquí hablamos de un tema político, sobre tal vez si es que alguien se mete a gobernar un pedazo de su pueblo y se mete a robar tanta, o sea, el dinero y repartirlo, también los que reparte y el que roba son condenados a muerte. Sí, o sea, la idea del robo es la idea de que algo te han quitado, ¿no? Y si algo te han quitado, la idea de la propiedad privada está ahí. Y es tan castigable la idea del robo a la propiedad privada, es decir, la idea del robo en sí, ¿no? Es tan castigable que se paga con la muerte. O sea, lo que quizá el punto tangente a lo que estamos hablando es que muchas veces creemos que las ideas de propiedad privada y la idea de protección a la propiedad privada viene del capitalismo y de la modernidad. No, no, estas ideas vienen de las primeras civilizaciones, ¿no? O sea, si alguien te roba algo, es castigado ese robo y ese robo lo que muestra es que ya hay una idea de que algo te pertenece y alguien ha cogido eso que te pertenece, ¿no? Entonces, la idea de propiedad privada está como ampliamente, vamos a ponerlo así, aceptada en estas primeras civilizaciones, ¿no? Dices, pero también tenían propiedades comunitarias. Sí, 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 también, pero estas propiedades comunitarias también se convierten como en propiedades privadas, ¿no? Es decir, si otra comunidad viene y se apropia de esta propiedad comunitaria, esta comunidad se va a quejar de que la otra comunidad se ha apropiado, porque también tiene la idea de propiedad privada. Dices, entonces, la misma idea de propiedad comunitaria está la idea de propiedad privada, ¿no? Y el derecho a defender esta propiedad. Ok, entonces antes de que se vayan, tomo lista y mientras voy tomando lista, si tienen alguna pregunta, la pueden hacer. Ok. Profe, también, por ejemplo, en un apartado antes de que acabemos, se mencionó esto de los jueces y a mí me pareció importantísimo reconocer, por ejemplo, que en el Código Hammurabi no se le otorga una potestad divina a los jueces, cosa que en la historia sí ha pasado muchas veces. Es decir, por poner un ejemplo, en el periodo de los reyes, de la Santa Inquisición, muchas veces la decisión del Papa, la decisión de los reyes no era cuestionable, otorgándoles poder divino. Pero en este caso a los jueces sí no se les otorga divinidad porque dicen pueden equivocarse y si se equivocan tienen que pagar no volviendo a sentarse en un sillón de juez. Entonces me parece importante también eso. Sí, sí, está muy bien. Claro, en la Inquisición, o sea, tenemos varios ejemplos, ¿no? Como, ¿qué pasa hasta ahora? Mira, el reino musulmán o los países musulmanes de ahora
Todo tiene que ver con la imposición de la religión. Si tú no eres musulmán y estás predicando cualquier otra religión, es pena de muerte, ¿no? Sí, esto lo tenemos hasta ahora. Y en la Inquisición igual, ¿no? O sea, entra la religión a los asuntos, vamos a ver, entra la institucionalidad a los asuntos judiciales. Ahora, ya lo hablaremos quizá la próxima semana, si nos da el tiempo y nos acordamos, ¿no? Pero eso es diferente a la caracterización de moralidad. Es decir, porque dejo la religión de lado, voy a dejar los parámetros morales de esa misma religión. Eso hay que pensarlo muy bien, porque si dejas los parámetros morales de esa religión, aunque dejes la religión de lado, estás estableciendo otros parámetros morales. Y esos otros parámetros morales pueden venir de cualquier otro lado. Entonces, eso hay que pensarlo muy bien. Es decir, a pesar de que la institucionalidad religiosa no puede involucrarse en los parámetros judiciales, la justicia sí tiene que estar basada en parámetros morales, cualquiera sean estos. Es decir, tú dices, bueno, vamos a basar nuestra justicia en los parámetros morales del cristianismo, dices, ok, entonces los basas. Pero si dices, no, todo tipo de religión va a salir de acá, incluyendo los valores morales del cristianismo, pero lo que se va a imponer es otra moralidad, aunque no se la diga, ¿no? Entonces dices, vamos a basar esta otra moralidad que ya no tiene que ver con la religión, sí, pero es otra moralidad al fin y al cabo, ¿no? Entonces, pues es quizá una discusión más profunda. Vamos a ver, Nadia Aguilar. Presente, profe. Gracias, Nadia. Jessica Guinda. Presente, profe. Gracias. Jennifer Avilés. Presente, profe. Gracias. Jorge Luis Carpintero. Presente, profe. Gracias. Reni Cayambe. Presente, profe. Gracias, Fernando. Presente, profe. Buenos días. Buenos días, Fernando. Néstor. Néstor sí estaba, ¿no? Nos mandó el mensaje. Sí, profe, solo que dijo que tenía mal el internet. Ok, no hay problema. Lisbeth García. Presente, profe. Gracias. Mercedes Guamán. Presente, profe. No has hablado nada hoy, Mercedes. Carlos Insuasti. Jorge Luis Lazo. Presente, profe. Gracias, Carlos. Jorge Luis. Presente, profe. Presente, Gracias, profe. Gracias. Miriam Lema. Presente, profe. Yomaira Gibisaca. Presente, profe. Gracias. Karen López. Presente, profe. Gracias. Paul López. Presente, profe. Gracias. Daisy Malán. Daisy. Creo que ya se retiró, profe, algo así dijo ayer, Karen. Ah, ya se retiró. O sea, ¿es definitivo? Por problemas personales, sí, algo así dijo ayer, Karen. Ok, listo. Si es que puede, ojalá le puedas decir, Catherine, que me envíe un correo, por favor. Jan Méndez. Profe, el compañero tenía problemas con el internet, me manifestó. Pero sí ingresó que o no. Sí, sí estaba, profe, en la Sí sesión. Sí ingresó ok. un rato, pero y se fue nomás. Ya, Sí. está bien. Si es que ingresó, pues lo hacemos válido. Gracias. Ya, listo, Erika profe. Minga. Presente, profe. Gracias. Jorge Obregón. Jorge. Jorge. No estaba Jorge, sí lo vimos, ¿no? Profe, presente, profe. Ah, Sí, estaba. Jorge. Ok. Gracias, Jorge. Víctor Orozco. Presente, profe. Gracias, Raúl Paltán. Presente, profe. Gracias, Neufar. Presente, profe. Gracias, Dorian. Presente, profe. Cristian. Presente, profe. Gracias, Catherine. Presente, profe. Gracias, Jennifer Salazar. Presente, profe. Gracias, Diego. Diego. Bueno, sí estaba Diego, ¿no? Magali Serrano.
Profe, la señorita Magali sí estaba presente, tuvo que desconectarse porque en este momento le están poniendo el internet Ok, pero y sí ella estuvo, vive. ¿no? Sí, sí estuvo, profe. Ok, gracias. Brian Uvidia. Presente, profe. Gracias. Patricia Yambay. Presente, profe. Y Brian Zárate. Presente, profe. Ok, listo chicos. Muchas gracias. Nos vemos la próxima clase, ¿no? No se olviden de su tarea. Hasta luego, profe. Buen Hasta día. luego chicos. Cuídense. Hasta luego, profe. Hasta Hasta luego, luego. profe. Profe. Cuídense.